Buenos días. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11 horas con 30 minutos del día de hoy, 17 de febrero de 2022, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Hago constar, como es de su conocimiento, que el ex magistrado Rigoberto Garza de Lira concluyó su encargo el día 6 de octubre del año 2021, por lo que resulta necesario completar la integración legal del Pleno para realizar la presente sesión. Al efecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado señala que el Pleno del Tribunal se integra por 3 magistrados y que para sesionar válidamente se requiere la presencia de todos sus miembros. Asimismo, señala que en caso de ausencia de cualquiera de ellos, este será suplido por el secretario de Estudio y Cuenta de mayor antigüedad en dicha ponencia. Al efecto, se verificó que dicha condición la cumple el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que oportunamente fue convocado a esta sesión. De manera complementaria a lo anterior, el artículo 18 del reglamento interno establece que para la validez de la integración del Pleno, basta con que una servidora dé cuenta al principio de la sesión del aviso de la ausencia del magistrado suplido, por lo que una vez realizadas las manifestaciones a que se refieren los artículos en cita y habiendo dado la cuenta pertinente, se declara que este Pleno se encuentra debidamente integrado. Secretaria General de Acuerdos, por favor, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los secretarios de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP-CDC-02-2022 y su acumulado TESLP-JDC /03/2022. Punto número 2, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario en los expedientes TESLP-JDC /06/2022 y TESLP-RR-02/2022. Punto número 3, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP-JDC /05/2022. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. A su consideración el listado de asuntos. Magistrado, ¿están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP-JDC/02/2022 y su acumulado. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenos días. Con su autorización se dará cuenta por conducto del secretario Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 02/2022 listado para esta sesión. En el proyecto se propone, por un lado, declarar inexistente la omisión legislativa atribuida por los actores al Congreso del Estado sobre la inclusión de personas con discapacidad en la integración del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, dado que la determinación de los requisitos de elegibilidad de estos es competencia del Congreso de la Unión y no del Congreso local. Por otro lado, se propone declarar existente la omisión legislativa atribuida al Congreso del Estado de diseñar acciones afirmativas como el sistema de cuotas u otro similar que garantice la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política y pública de San Luis Potosí en condiciones de igualdad con el resto de las personas. Lo anterior porque si bien la Constitución General, la particular del Estado o las leyes generales sobre la materia electoral no mandatan expresamente el diseño de medidas afirmativas y o cuotas para la representación y participación política de personas con discapacidad en esta entidad federativa, dicha obligación deriva del compromiso internacional del Estado mexicano y, por tanto, de todas las autoridades en sus 3 niveles de gobierno, de adoptar medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos por el artículo 1 constitucional en relación con el 1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
2, 3, 4, 5 y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 17, párrafo primero, 25, 26 y 30 de la Constitución local y 18, fracción tercera de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí. Obligación que, respecto a la labor legislativa que tiene reservada el Congreso Estatal, incumbe la modificación o derogación de leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad, sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las personas o para garantizar los derechos políticos de estas y la posibilidad de que gocen de ellos en igualdad de condiciones con el resto de las personas, lo que comprende la posibilidad de que sean electas, en cuyo caso la protección debe alcanzar para tener derecho a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en los 3 niveles de gobierno. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone vincular al Congreso local y al Consejo Estatal Electoral para que en el ámbito de sus respectivas competencias diseñen las acciones afirmativas necesarias que garanticen en el próximo proceso electoral la participación de personas con discapacidad en cargos de elección popular y cargos públicos, de manera plena, efectiva y en condiciones de igualdad con respecto al resto de las personas. Lo anterior, previo análisis de pertinencia y del proceso de consulta correspondiente que determine el propio Congreso en plenitud de su soberanía, tomando en consideración el plazo de promulgación y publicación establecido en el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna intervención? No, magistrada. No, presidenta. Gracias. En este caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, en funciones de magistrado. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos propuestos. Primero, este tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se vincula al Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para que en el ámbito de sus respectivas competencias diseñen las acciones afirmativas necesarias que garanticen en el próximo proceso electoral la participación de personas con discapacidad en cargos de elección popular y cargos públicos. Lo anterior para los efectos precisados en el apartado 5 de esta sentencia. Tercero, se declara inexistente la omisión legislativa atribuida al Congreso del Estado de San Luis Potosí sobre crear, modificar o derogar disposiciones de la ley electoral local para la inclusión de las personas con discapacidad en la integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dado que la determinación de los requisitos de elegibilidad de estos son competencia del Congreso de la Unión. Lo anterior de conformidad con los razonamientos expuestos en el apartado 4.4.4 de la sentencia. Cuarto, se instruye a la Dirección Administrativa y a la Secretaría General de Acuerdos de ese tribunal lleven a cabo la traducción del formato de lectura fácil de esta sentencia en escritura braille y en formato de audio, a efecto de que ambas versiones de comunicación sean entregadas a cada uno de los actores, ya sea en el acto de la notificación o en un acto posterior, de conformidad con los plazos procesales y en términos precisados en la parte considerativa 6 de esta resolución. Quinto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional difunda la presente sentencia a los partidos políticos, así como a las instituciones de sociedad civil u organizaciones con presencia en el Estado de San Luis Potosí que representen a personas con discapacidad. Lo anterior con la finalidad de que, de ser su interés, colaboren con el Honorable Congreso del Estado o directamente con la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral, compartiendo sus experiencias, propuestas, estudios u opiniones para el diseño de las medidas afirmativas necesarias para lograr una plena y efectiva participación política de las personas con discapacidad en el Estado de San Luis Potosí. Sexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia será publicada y quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 6 de esta resolución. Séptimo, notifíquese personalmente a los promoventes por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al H Congreso del Estado y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa 6 de esta resolución. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, magistrada. Gracias. Se procede al engrose, por favor, secretario. Continuamos con el segundo de los proyectos relativo al proyecto de acuerdo plenario de los expedientes TSLP, diagonal JS, diagonal 06, diagonal 2022 y TSLP, diagonal RR, diagonal 02, diagonal 2022. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. Se dará cuenta por conducto del secretario
Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenos días, señoras magistradas, secretario en funciones de magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se propone en el expediente relativo al juicio ciudadano número 6 de este año, promovido por el otrora Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas. En el acuerdo que se pone en su consideración, por un lado, se propone reencauzar el juicio ciudadano número 6 de este año a recurso de revisión por ser la vía correcta. Del mismo modo, decretar la acumulación del diverso medio de impugnación relativo al recurso de revisión 2 de este año al juicio ciudadano 06 de este año reencauzado, por ser este el que se recibió en primer término. Ahora bien, por lo que hace al reencauzamiento propuesto, este se justifica atendiendo que de las constancias del juicio ciudadano referido, se advierte que el promovente se ostenta como presidente de la Comisión Directiva Estatal del otrora Partido Político Redes Sociales Progresistas, aludiendo presuntas violaciones en las que incurrió el CEPAC al emitir el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, mediante el cual declara improcedente la solicitud de registro del otrora Partido Político Redes Sociales Progresistas como partido local. Por tanto, se estima que la vía procedente para la sustanciación del presente medio de impugnación es a través del recurso de revisión, pues el partido político autor se inconforma en contra de un acuerdo emitido por el CEPAC, por lo que de conformidad con los artículos 46, fracción 2 y 47, fracción 2 de la Ley de Justicia Electoral, este medio de impugnación resulta el procedente para inconformarse en contra de tales determinaciones. Por otro lado, y por lo que toca a la acumulación planteada, al identificarse que tanto en los expedientes relativos al juicio ciudadano número 6 de este año reencauzado y el recurso de revisión 2 también de este año, comparece el mismo actor, señalando como acto impugnado el mismo acuerdo del Pleno del CEPAC. De ahí que se estime actualizada la hipótesis de acumulación contenida en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral, ya que en los expedientes de mérito se está combatiendo simultáneamente el mismo acto, por lo que se propone la acumulación del recurso de revisión 2 del 2022 al diverso juicio ciudadano 06-2022 reencauzado, por ser este el que se recibió en primer término. Es cuanto, ministro. Gracias, secretario. A su consideración el proyecto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, presidenta. Gracias. En este caso, secretaria general de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, en funciones de magistrado. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta nos apoye con la lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos. Primero, se reencausa el presente juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC 06, diagonal 2022, a recurso de revisión. Segundo, se decreta la acumulación del recurso de revisión TSLP, diagonal RR, diagonal 02, diagonal 2022, al diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 06, diagonal 2022, reencausado, por ser este el que se recibió en primer término. Tercero, procédase en términos del capítulo de efectos del presente acuerdo, notifíquese, es cuanto. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. Sin intervención. Gracias. Se procede al engroso, por favor, secretario. Finalizamos con el tercero de los proyectos listados relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 05, diagonal 2022. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, señoras magistradas, señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del juicio ciudadano TSLP, diagonal JS, diagonal 05, diagonal 2022. En el proyecto de sentencia se propone declarar improcedente y desechar de plano el juicio de cuenta en virtud de que los actores no cuentan con personalidad y legitimación para promover su demanda de conformidad con el artículo 15, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que serán improcedentes aquellos medios de impugnación que sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los términos que señale la ley en cuenta.
Así las cosas y de conformidad con lo previsto en la parte final del artículo 14 de la Ley de Justicia Electoral, el 10 de febrero se requirió a las y los actores de este juicio ciudadano para efectos de que subsanaran su omisión y presentaran documento idóneo con el que acreditaran la personalidad tal con la que dicen ostentarse. En esa tesitura, tal y como queda de manifiesto con la certificación de fecha 15 de febrero levantada por la Secretaria General de Acuerdos de ese tribunal, las y los actores no desahogaron en tiempo y forma el requerimiento que les fue formulado. Es por lo anterior que dentro del presente expediente no existe constancia fehaciente que permita demostrar que las y los actores de este juicio ciudadano son representantes de las comunidades indígenas a las que dicen pertenecer y toda vez que, tal y como ya quedó de manifiesto anteriormente, comparecen a defender derechos colectivos, resulta necesaria la acreditación de dicha personalidad mediante la respectiva acta de asamblea en donde fueron designados como representantes de sus comunidades y que en la especie no ocurre válidamente, por lo que se puede concluir que las y los actores del presente medio de impugnación no tienen aptitud para hacer valer la defensa de los derechos colectivos de sus comunidades indígenas. De la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, Presidenta. Gracias. En ese caso, por favor, secretaria general de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, en funciones de magistrado. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habíamos aprobado el proyecto. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano la presente demanda. Segundo, notifíquese en términos de considerando 5 de esta resolución. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No. No, Presidenta. Gracias. En ese caso se procede al engrose, por favor, secretaria. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 11 horas con 48 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buen día.